Vamos a ponernos todos de pie para orar antes de comenzar la palabra de Dios de esta mañana. El título del mensaje de hoy es La apariencia de la iglesia de Sardis. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana maravillosa en que estamos en este lugar para adorarte, para glorificarte, para edificarnos, Dios. Y esperamos también, Dios, que sea para salvación de las almas, de aquellos que no te conocen, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra y pedimos que estas palabras, Dios, penetren en los corazones y sirva para edificación, para fortalecimiento de tu iglesia y de aquellos que nos escuchan por cualquier medio, Señor. Muchas gracias, Señor. Confiamos en ti, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén y amén. El texto bíblico de la palabra de hoy se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 1, solo una pequeña porción de ese versículo dice de la siguiente manera, Apocalipsis 3:1a, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hemos escuchado 4 mensajes de la palabra de Dios sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Y en cada una de ellas el Señor Jesucristo, a pesar de los señalamientos que se le hacen a estas iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a pesar de esos señalamientos, ha elogiado algo de ellas, que generalmente se olvida, más se hacen los señalamientos. Por ejemplo, en Éfeso vimos que el Señor elogió su trabajo y su atención a la sana enseñanza. En Esmirna, porque fueron ricos espiritualmente en Jesucristo, que era más importante que su condición o su pobreza de tipo material. En Pérgamo también vimos cómo se mantuvieron firmes en la persecución. Y en Tiatira vimos varias características, estoy haciendo las buenas, su amor, su fe, su servicio, su paciencia y sus obras postreras que fueron mayores que las primeras. Pero cuando llegamos a la iglesia de Sardis, que es el tema que vamos a estar viendo, Jesús no elogia nada. Repito, Jesús no elogia nada. Unos pocos se han mantenido fieles. Y hablaremos de eso en el versículo 4. Pero así de mal estaba esta congregación, esta iglesia, que Jesús omite elogiarlos y pasa directamente a exponerlos, a señalar algunas cosas graves. Y les dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Era conocido el nombre de Sardis. Tienes nombre de que vives, pero a los ojos de Dios estaban muertos. Y la evaluación de Dios, por supuesto, es la verdadera, porque el Señor no se equivoca y es perfecto. Pero ¿en qué sentido estaban muertos en Sardis? Fíjense que Jesús les dice, pongan atención allí, tienes nombre de que vives. Es decir, Sardis, la iglesia de Sardis, impresionaba a otros. Daba la impresión que vivía, que tenía vida. Jesús, sin embargo, continúa y al final dice algo fuerte, dice, pero estás muerto. Estás muerto. Y leamos de nuevo en Apocalipsis 3:1 en adelante, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, como hemos visto, y estás muerto. Y antes de sumergirnos
en la connotación espiritual de la iglesia de Sardis, que es la que toca hoy, antes de meternos allí de lleno, es importante puntualizar la historia de esta ciudad, lo que vamos a hacer de modo muy breve, por supuesto. A continuación, vamos a hablar un poco de la historia de esa ciudad de Sardis, que ahora es una pequeña ciudad de Turquía que apenas tiene 5.000 habitantes y no hay ni un creyente, todos son musulmanes. ¿Qué les parece? La antigua ciudad de Sardis había vivido desde hacía ya unos siglos su mejor momento, situémonos unos 6 siglos antes, pero había comenzado su declive, había comenzado a declinar. Había sido una ciudad muy próspera, y esto está demostrado en la historia, y estaba conectada con la altísima posibilidad y muy conocida de que allí se hacían buenos negocios, se hacía dinero de una manera muy fácil. Incluso habían unos dichos que decían que el río estaba lleno de oro y todo lo demás. Incluso la primera moneda acuñada en el Asia Menor tuvo lugar allí en Sardis, y se considera que esto dio lugar al nacimiento del dinero moderno, tal y cual le conocemos hoy. También era conocida por su sobriedad, su lujo. Esos eran los detalles de Sardis. Pero su reputación, es decir, esto era muy marcado, era su apatía y su inmoralidad. Así era Sardis. Tenían un majestuoso templo, hoy en día en las ruinas se puede ver, dedicado a una supuesta diosa madre que se llamaba Cibeles. Imagínense que en las ruinas hay columnas que tienen unas columnas principales majestuosas de más de 20 metros de altura y 2 metros de diámetro, imagínense, como una puerta acostada, 2 metros de diámetro. Y esta diosa madre era venerada, era adorada, pero con toda clase de inmoralidades, de las peores, impurezas, con connotaciones sexuales y todo eso. Y el dinero fácil y un ambiente moral muy bajo hizo que los habitantes de Sardis fuesen notoriamente débiles de carácter, sin mucha iniciativa, amantes del placer, de lo cómodo, del poco esfuerzo. Así eran los habitantes de Sardis. Así que esta ciudad en el tiempo de la carta ya decaía por su falta de disciplina, por su falta de dedicación, por su falta de esfuerzo. Y ellos se habían sentido protegidos de invasiones extranjeras que eran tan comunes en ese tiempo. El que se descuidaba, un ejército los rodeaba y lo dominaba. Pero ellos estaban confiando mucho en los acantilados. Usted sabe, esos barrancos que son lisos. Habían muchos, los hay todavía. Y ellos confiaban en eso para que ningún ejército entrara allí. Incluso una leyenda dice que una vez uno de los enemigos miró de lejos y vio que a un soldado se le cayó el casco. Sin embargo, apareció abajo del acantilado muy rápido, después de haber caminado hacia atrás. Y él descubrió, debe haber un sitio que lleve allí. El punto es que ellos confiaban en esas defensas naturales que tenía la ciudad. Así que no sintieron la necesidad de estar vigilando tanto, de tener una guardia allí, porque confiaban simplemente en esta situación de esos acantilados y de toda la situación de rocas y todo eso, que hacían difícil a cualquier ejército que los invadiera. Pero después que los ejércitos enemigos descubrieron cómo entrar, la tomaron fácilmente
Y esto le sucedió 2 veces. La primera ocasión, que estaban confiados y pasivos, fue aproximadamente en el año 549 a.C., donde el rey persa Ciro se apoderó de Sardis. Incluso escalaron los acantilados, ya tenían todo estudiado, y lo dominaron porque se descuidaron. Y sabe que en el año 214, y eso está registrado en la historia universal, fueron dominadas de nuevo por los ejércitos de Antíoco III el Grande, y capturaron la ciudad por el mismo método que habían dominado hacía unos 2 o 3 siglos. Ahora les llega este sublime tiempo en que el apóstol Juan recibe esta visión de Jesús extraordinaria y que hemos estudiado en el libro de Apocalipsis, en el cual se dirige a las 7 iglesias de modo directo, de modo puntual, de modo muy específico, a estas congregaciones, aunque algunos piensan también que esto representa en estas congregaciones de una manera profética etapas que iba a vivir la iglesia a través de los siglos siguientes. Pero había algo puntual. El asunto es que las iglesias estas existían en regiones que se ubican actualmente, las 7, en Turquía. Y allí hacen mucho turismo, basándose en este historial cristiano de la región. Van los turistas allá, mira, aquí estuvo esto, aquí están las 2 columnas estas de la diosa madre, etcétera, Cibeles. Aquí está esto, aquí está aquello. Bueno, y le enseñan todo, a pesar que es una región altamente musulmana, no hay ni un cristiano prácticamente en los alrededores. Y Jesús, el Hijo de Dios, comienza a detallarse a sí mismo, habla de él al dirigirse a la iglesia de Sardis y les dice en el versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, fíjense que se está refiriendo a él mismo, usando términos que enfatizaban su carácter como el Señor de todo poder, de toda autoridad espiritual. Y el uso repetido del número 7 lo indica por ser este número, el número 7, un indicativo de la plenitud en la Biblia. Por lo tanto, Jesús posee la plenitud del Espíritu de Dios y la plenitud de la iglesia. La frase, el que tiene los 7 espíritus de Dios, indica indudablemente que Jesús tiene la plenitud del Espíritu Santo en él. Y también al Espíritu Santo en plenitud para darlo a la iglesia. Y este énfasis tan marcado era precisamente porque Sardis, la iglesia de Sardis, carecía de las obras del Espíritu Santo de Dios. Luego dice, y las 7 estrellas, que representan a los ángeles de las iglesias. Jesús dijo en Apocalipsis 1:20 lo siguiente, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y mediante estas cartas, cuando Jesús habla a los ángeles habla de los ángeles o a los ángeles de las 7 iglesias, no se dirige a un solo individuo. Esto es un tema que algunos han dicho que se refiere a los pastores de la iglesia. Es lo que más se cree.
Pero pienso también, y otros lo piensan igual, que se dirige a toda la iglesia también a través del ángel de la iglesia. Porque todos somos responsables, hermanos, de las palabras de Jesús. Entonces, de un modo u otro, al referirse al ángel de la iglesia, se refiere a toda la iglesia también. Porque las cartas eran leídas a todos. Todos eran responsables. Continuando en este versículo 1, entendemos lo que Jesús les indica, porque Él lo sabe todo. Aspectos claves sobre los cristianos en Sardis. Leamos. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. No había nombre de que estaba muerta, que estaba viva, Sardis. Esto es para todos, como señalamos. Conozco tus obras. Como Jesús le indicó a cada iglesia, también lo hizo con Sardis. Si revisamos a cada una de las iglesias, a todas, las 7, les dijo, yo conozco tus obras. Él conocía las obras de Sardis, Él lo sabe todo. Ahora, escucha bien, lo que una iglesia es y lo que una iglesia hace, nunca se le oculta a Jesús. Si tenemos un plan, hablemos con Jesús, digámosle las cosas, Él lo sabe todo. Pero sin embargo, a pesar que lo sabe todo, debemos hablar con Él, debemos decirle nuestros planes y consultar con Él. Fíjense que una enseñanza de esto, que estamos tratando de decirle todo al Señor, de consultar todo con Él, lo podemos ubicar en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulos 29 y capítulo 30, que hago una breve reseña de eso. Allí David se une a los filisteos. Por supuesto, esto causó cierto resquemor, algunos no confiaban en David. Porque a veces actuamos de un modo impulsivo sin consultar a Dios. No voy a preguntar a cuántos les ha pasado eso, ¿verdad? Pero a veces somos impulsivos por nuestro carácter, por nuestra característica, por lo que sea. David descuidó, cuando hizo esta alianza con los filisteos y se unió con ellos, descuidó su casa en Siclac. La descuidó. Estaba totalmente alejado de los propósitos de Dios. Y él creía que lo estaba haciendo bien. Entonces los amalecitas aprovecharon este descuido de David y saquearon la ciudad de Siclac. No solamente la saquearon, la incendiaron, se llevaron a las mujeres, se llevaron a los niños, fue un desastre. La misericordia de Dios fue tan grande que no le tocaron la vida a ninguno. Pero sin embargo, cuando David se dio cuenta de su error, porque el Señor avisa, él y sus hombres desfallecieron y lloraron a más no poder, ya no había fuerzas incluso para llorar. Y David iba a ser apedreado por esa decisión que tomó. Todo por no consultar al Señor, que sin duda nos hace entender sus caminos y su voluntad. Recuerda, yo conozco tus obras. Y te puedes hacer la pregunta para tener alguna aplicación, ¿verdad? ¿Consulto mis decisiones con Dios? ¿Hablo con Él? Porque la Biblia lo dice, y no consultaron a Jehová, su Dios. Si lo haces, no tengo duda de que el Espíritu Santo te va a guiar claramente, pero si no lo haces, las consecuencias pudieran llegar a ser altamente desfavorables. Luego dice el pasaje en el mismo versículo 1, que tienes nombre de que estás vivo, ya lo habíamos dicho,
Jesús sabía que la iglesia de Sardis tenía un nombre, es decir, Sardis tenía, la iglesia, una reputación, era conocida, y ese conocimiento sobre Sardis era de vitalidad, era de vida, era de trabajo, era de que estamos bien, y los que observaban la iglesia veían estas señales. En la iglesia de Sardis, al igual que en la ciudad de Sardis, todo parecía estar vivo, todo parecía estar bien, a pesar de que ya habían entrado en cierta decadencia, pero era tanta la riqueza que habían tenido que todavía había cierto resplandor. Pero ¿qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Que estaban muertos. Y todo parecía bien, todo parecía bonito, alegría, festejos. Además, no debemos tener la impresión de que la congregación de Sardis era de una iglesia abandonada, un edificio cayéndose y en ruinas, los miembros dispersos, el pastor a punto de renunciar. No, Sardis era una iglesia, a mi modo de ver, por lo que dice ahí, que se ve que está como viva, era concurrida, yo la imagino, con reuniones diarias y actividades sin fin. Un comentarista bíblico que estuve analizando, se llama Hubner, decía que esta iglesia tenía la reputación, decía este Hubner, de ser una organización viva, despierta, en marcha, como se deduce del pasaje. Pero ¿cómo concluye el versículo? Pero estás muerto. Y eso se le traspasaba a todos, como les dije, para toda la iglesia también. ¿Por qué muertos? Es que con todo y su reputación de vivos, Jesús veía la cosa como realmente era. Nadie puede dudar de que lo que Jesús decía era verdad 100%. La frase, pero estás muerto, demuestra que una buena reputación no es garantía de un verdadero carácter espiritual. A pesar de esta buena apariencia, Jesús los veía como lo que eran, estaban muertos. El Señor no fue suave en el mensaje, dijo lo que era. A través de Juan, las palabras de Jesús. Ahora, no era que la iglesia de Sardis estuviera perdiendo la batalla, porque un cuerpo muerto ya perdió la batalla. Si está muerto, la lucha parece haber terminado. Incluso se puede notar que Jesús no animó a los cristianos de esta congregación, Sardis, a estar firmes contra la persecución, contra las falsas doctrinas. Yo creo que ese no era el peligro en Sardis. Otro comentarista dijo que Sardis era un modelo perfecto de cristianismo inofensivo. Recuerdo una vez que leí un libro de un pastor de jóvenes que lo habían enviado, muy fogoso el muchacho, lo enviaron a una iglesia en una ciudad, pero la ciudad estaba llena de nueva era, por todos lados. Y el muchacho no podía dormir pensando, Dios mío, ¿cómo hago? Y habló con el pastor al cual él fue enviado. Y él le contaba con angustia, ¿cómo hacemos con esta gente? Nueva era por todos lados, que es algo falso. Y el pastor lo dejó con la boca abierta, pero de mal, cuando le dijo, no te preocupes, yo he aprendido que si no te metes con ellos, ellos no se meten contigo. Y ahí cayó, asombrado. Entonces, un comentarista dijo, este es un modelo perfecto de un cristianismo inofensivo. Su imagen decía viva, una imagen viva, pero en esencia estaban muertos, como les dijo Jesús. Irónicamente también se dijo que la iglesia de Sardis estaba en paz, pero otro dijo, pero era la paz de los muertos. Ahora bien, enseña Jesús qué se debe hacer. Sí,
Leamos en Apocalipsis en los siguientes versículos, capítulo 3, versículos 2 al 4, que dice así, leo bien: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea que no todos habían muerto. Habían cosas que iban camino a la muerte, pero todavía había una luz allí. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas de velar, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esto me recuerda cuando Jesús dijo: no temáis manada pequeña, que a mi Padre os ha placido daros el reino. Había un grupo. Fíjense que Jesús dice, sé vigilante, es decir, estén atentos. Otra versión dice así, estén atentos. Esta primera instrucción del Señor Jesucristo les guiaba a que se examinaran y se protegieran, fortaleciendo lo que tenían, porque sus obras no eran perfectas delante de Dios. Lo recibido, lo que quedaba, debía cuidarse. Porque recuerde que dice que algunas cosas estaban para morir, pero no habían muerto aún. Así que deben cambiar totalmente el rumbo de las cosas, dar un giro de 180 grados. Es decir, darle la espalda a las situaciones que no son correctas. Aunque la condición espiritual de la iglesia de Sardis era muy deficiente, era muy mala, había una esperanza. Espiritualmente aún quedaban cosas que podían fortalecerse, porque se hace la advertencia. Jesús les da una esperanza, pero debían arrepentirse, cambiar de actitud. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? En su historia, la ciudad de Sardis, que ahora se llama Sark, S-A-R-K, como dijimos al inicio, fue fácilmente conquistada en 2 ocasiones anteriores. Como les dije ya, no fue porque los ejércitos atacantes la abrumaron, no, sino por un exceso de confianza que les hizo perder la vigilancia de su territorio. Lo increíble es que el estado espiritual de la iglesia de Sardis reflejaba la historia de la ciudad. Había una analogía increíble entre cómo eran los habitantes de Sardis y lo que pasaba en la iglesia de Sardis. Al decir Jesús, no he hallado tus obras perfectas ante Dios, se demuestra que las obras de la iglesia de Sardis no estaban a la altura de la norma divina, no agradaban a Dios. La sola presencia de obras, ¿qué son obras? Actividades. La sola presencia de obras, de actividades, no basta, porque Dios exige una intención y un propósito de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. Sus obras deben hacerse con el corazón y de una manera que demuestren una perfección delante del Dios Altísimo. Es decir, con el criterio de Dios debían actuar los de Sardis y no con el criterio de ellos. Y debían recordar lo recibido y escuchado de la palabra y aferrarse a ella. Pablo tuvo que ver en su trabajo misionero con la fundación de una o algunas de estas iglesias. Y esta afirmación de que debían aferrarse a la palabra enseñada y que los formó como iglesia,
creo que tiene una coincidencia y es acorde con 1 Tesalonicenses 2:13, escrito por Pablo, por cierto. Y es el tipo de recepción de la palabra que ellos necesitaban recordar, algo análogo, algo similar. Dice allí, por lo cual también nosotros, decía Pablo, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, eso se lo dice a Tesalónica, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Volviendo al versículo ahora, luego dice el pasaje en el versículo 3. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, Jesús les advirtió sobre el peligro de no velar, de no estar atentos, de no estar alertas, sino descuidados. Si ignoraban su mandato de estar atentos, Jesús vendría a ellos como ladrón en un momento completamente inesperado. Vendré sobre vosotros. ¿Cómo vendría Jesús sobre ellos? Nos pudiéramos hacer la pregunta. Podría venir en el sentido de traer un juicio inmediato. Un juicio inmediato, una presencia que te puede llevar a un desierto. O podría venir en el sentido de su venida, en el rapto de la iglesia, como lo dice 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Cuántos están esperando ese momento, esa trompeta? Aleluya. Gloria a Dios. Pero en cualquier sentido que lo haya dicho el Señor, esta advertencia indica que Jesús pudiera venir repentinamente sin previo aviso, por lo que debían estar, así como nosotros, por cierto, alertas. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Si había unos pocos que no habían manchado sus vestiduras, entonces había muchos que sí la habían manchado. Entre los cristianos muertos en Sardis había un remanente fiel que no había manchado sus vestiduras, pero eran solo unos pocos. Bueno, valga la redundancia, se habla de remanente, ¿no? En Pérgamo, en Apocalipsis 2:14, y en Tiatira, en Apocalipsis 2:20, se repite una expresión. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Unas pocas cosas sobre Pérgamo y Tiatira. Es decir, que en Pérgamo y en Tiatira había algunos malos entre los buenos. Pero en la iglesia de Sardis había algunos buenos, solo algunos, entre los malos. Cuando dice tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, repito, muchos la habían manchado, pero quedaban algunos fieles. Y eso era muy notable porque había una reputación de mucha inmoralidad en esa ciudad, porque estaban en una ciudad que se consideraba perversa. Lo peor, pero algunos cristianos no se habían contaminado y eso es una gran enseñanza para la iglesia del Señor, a los que lean esto, porque te permite pensar, bueno, no han manchado sus vestiduras a pesar de todo lo que los rodea. Entonces debemos mantener nuestras vestiduras resplandecientes y blancas.
Aunque la iglesia de Sardis tenía reputación de estar viva, recuerden que Jesús les dijo, tienes nombre de que vives. Y el sentido en el idioma es que tenía una reputación de que estaba viva, de que había mucha pompa, etc. Pero solo un pequeño número de sus miembros estaban en realidad vivos espiritualmente. Y estos formaban el remanente fiel que les hablé. Y este es un concepto que se repite mucho en la Biblia una y otra vez. Por ejemplo, solo 8 personas, cuando el arca de Noé, se salvaron en el diluvio. De los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra, solo quedaron 2 y llegaron a poseerla. De los 5,000 aproximadamente que comieron en la multiplicación de los panes y los peces que hizo Jesús, podemos decir que solo 12 quedaron con él, aunque uno era el hijo de perdición. Este remanente fiel eran los que no habían manchado sus vestiduras. Recordemos lo fácil que es contaminarse cuando no tenemos comunión con Dios. Eso es un instante para contaminarse si descuidamos esta comunión. Las vestiduras blancas que sugieren pureza, sugieren santidad, la que produce la justificación de los pecados por medio de la obra en la cruz del Calvario. Estas personas son aquellas a quienes el Cordero de Dios lavó de sus pecados con su sangre, como dice en Apocalipsis 1:5. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por otro lado, esta pureza es necesaria para poder estar en la presencia de Dios. Y la necesitaremos para entrar en el cielo, para entrar en su presencia, porque los invitados a las bodas del Cordero van vestidos de lino fino y resplandeciente, limpio, como dice en Apocalipsis 19, del 7 al 9, que leo, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Son las vestiduras obligadas para entrar a la fiesta de bodas del Hijo del Rey, que contó el Señor en Mateo 22, del 1 al 4, que es la parábola de la fiesta de las bodas, donde el que no estaba vestido de bodas se le señaló y fue arrojado del lugar por no vestirse adecuadamente a las tinieblas de afuera. Hay que estar vestido como dice Dios, porque muchos son los llamados, usted lo ha dicho, y pocos los escogidos. Luego dice en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es una gran promesa de una recompensa maravillosa. El vencedor será vestido de vestiduras blancas. Jesús identificó a los vencedores con aquellos pocos que no habían manchado sus vestiduras. Y se hace énfasis en que estos vencedores vestirían vestiduras ¿de qué color? Blancas, pero serían recibidas directamente de Jesús. ¿Se imagina esa bendición? Que el propio Señor lo vista de vestiduras blancas, mi hermano. Ayúdanos, Señor. Luego dice, y no borraré su nombre
del libro de la vida. Con esto los vencedores obtenían la ciudadanía celestial. En la antigüedad la muerte o una condena judicial, penal, podía borrar el nombre de una persona, de un ciudadano, del libro de los vivos de la ciudad, del registro municipal. Quedaba borrado. El Señor resucitado nos dice que si deseamos permanecer en la lista de los ciudadanos de Dios, debemos vencer. Porque dice, el que venciere. Alabado sea Dios. Y debemos considerar cuidadosamente lo que la palabra dice sobre el libro de la vida. Afirma Apocalipsis 20:12, que existe un libro de vida y será abierto y consultado en el día del juicio. Esto significa que el libro de la vida es real y será leído. Algunos se han atrevido a decir, no, eso es una metáfora, eso es un ejemplo. No sé en qué se basan, yo prefiero creer esto así. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un libro de la vida y saber que nuestros nombres están allí escritos debería llenarnos de un gran gozo, hermano. Tanto que Jesús le dijo en Lucas 10:20 a sus discípulos, pero no regocijéis que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Alabado sea Dios. Gloria a su nombre. Termina el pasaje con una exhortación que se hace a las 7 iglesias. A todas se les dice esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. También se dice esta frase a las 7 iglesias. Concluyendo, debemos todos escuchar lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Sardis. Para aprender, porque para eso son escritas estas cosas. Es fácil caer en una apatía y en la red de una muerte espiritual. Especialmente cuando se tiene una buena reputación, pero se está muerto. Aún así, siempre hay esperanza para la iglesia muerta de Sardis, porque Jesús sabe cómo resucitar a los muertos. ¿Cuántos lo creen? Lo que el Espíritu dice a las iglesias, la iglesia de Sardis nos enseña que debemos cuidarnos de los logros alcanzados. La ciudad era rica y vivía con comodidad, pero esto hizo que sus habitantes se convirtieran en débiles y en personas descuidadas. Ni guardia ponían en la entrada. Sardis también nos enseña que debemos estar atentos a nuestros puntos fuertes. No vaya a ser que mueran. La ciudad de Sardis se creía invencible y por eso fue conquistada. Aprendamos del mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis. Y quisiera hacer una oración. ¿Cuántos quieren orar? Vamos a hacer una oración. Alabado sea su nombre. Si quieres te pones de pie. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo que hemos tenido para considerar esta advertencia, Señor,
de una iglesia que parecía estar viva, que tenía fama de estarlo, pero que estaba muerta. Protégenos de eso, Señor. Protégenos de eso. Ayúdanos a todos a ser vigilantes de nosotros mismos, Señor, y con cada miembro de nuestra congregación. Alabado sea tu nombre. Ruego para que no seamos arrogantes. Ruego para que seamos humildes. Ruego para que humillados nos postremos delante de tu presencia y digamos, fortalécenos, Señor, para que no muramos como se le dijo a Sardis, a la iglesia de Sardis. Ayúdanos a permanecer en ti, ayúdanos a reflexionar, a que salga de nosotros toda arrogancia, toda soberbia, toda altivez, y nos humillemos delante de tu presencia, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, como nos enseñas con la vid verdadera y los pámpanos. Enséñanos a llevar muchos frutos, Señor. Pedimos por la iglesia y que podamos compartir el evangelio con amor, con compasión, con los que no te conocen, Señor. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Quería terminar pidiéndole a todas las personas que nos visitan. Si has venido varias veces, si es la primera vez que vienes, no es casualidad. El Señor tiene un plan contigo. Y Jesús quiere que le reconozcas como Señor y como Salvador. Él quiere encargarse de tus motivaciones, de tus problemas, quiere ayudarte. Y voy a pedirte que vengas a este lugar en señal de que aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Qué tremenda oportunidad. Así no te vas a ir igual a tu casa. Vas a irte lleno de la presencia de Dios. Ven a este lugar, familia. Corre, ábrete paso en medio de la congregación. No pierdas esta oportunidad tremenda de buscar el rostro del Señor, de entregar tu vida a Él. Queremos ser tu familia, queremos guiarte, queremos ayudarte. Dios bendiga al caballero que está aquí presente. Dios bendiga a esta pareja. Es una pareja, ¿no? Que Dios los bendiga muchísimo. Gloria al Señor. Hay gozo en los cielos. Dice la Biblia que ustedes están produciendo un gozo, una fiesta en el reino de los cielos. Porque así son las cosas de Dios. Puras ventajas. Al que me reconoce delante de los hombres, yo también le reconoceré delante de los ángeles. Dios bendiga aquí. Dios les bendiga. Dios les guarde. ¿Quién más? Doy gracias a Dios por estos valientes. Dios bendiga a la joven que pasa. Dios bendiga a la dama. Dios bendiga a aquella persona. Dios te bendiga. Dios les guarde. Dios bendiga al niño. Al caballero, Dios le bendiga. Estamos felices de que estén en este lugar. Dios bendiga al caballero. ¿Saben algo? A veces los que estamos en un púlpito prometemos mal las cosas y decimos, mira, ahora todo es una maravilla. Y yo creo que sí lo es espiritualmente hablando. Habrá luchas, pero no es mejor tenerlas con el Señor al lado, con el Señor en el corazón. Claro que sí. Y tienes toda una familia ahora, ¿ves? La familia de la Iglesia La Cruz. Allá viene otra dama. Vamos a esperar.
mientras la iglesia está orando, porque la iglesia no es solamente de ver, sino de orar. Dios bendiga a la dama. Malegua te bendiga. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este grupo que estaba presente esperando que les llamaran para entrar en el reino de los cielos. Bueno, mientras oramos con ellos, si usted decide pasar mientras estamos orando, será bienvenido. Mientras las diaconisas pasan, el hermano Carlos pasa y les recibe. Por esta vez, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a repetir. Les voy a ayudar esta vez. Pero orar es hablar con Dios, con tus propias palabras. Pero por esta vez les voy a ayudar en una oración para darle forma, digamos, a lo que estás haciendo, ¿verdad? Lo más importante es que pasaste, que reconociste a Jesucristo como Señor y Salvador. Y la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque te lo limpia así, en un instante, porque ellos verán a Dios. No importa tu pasado, la Biblia dice, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué te parece? Todas, no algunas. Así que prepárate para grandes cambios gloriosos, maravillosos en tu vida. Repite conmigo esta oración en voz alta. Señor Jesucristo, en esta mañana abro mi corazón a ti. Límpiame con la sangre de Cristo. Lléname del Espíritu Santo. Te doy gracias por esta mañana. Permite que mis familiares y seres queridos te puedan conocer, los que no te conocen aún. Creo que Jesucristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Te doy las gracias. Escribe mi nombre en ese libro que nombraron hoy, el libro de la vida. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora les voy a pedir, son mis hermanos, ¿verdad? Dice la Biblia, que den un giro hacia la iglesia y miren de frente a la iglesia, que siempre la iglesia en este momento les dice algo, ¿verdad? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Bienvenidos a la familia de Dios. Dios los bendiga. Vayan con el hermano Carlos un momento, que él tiene unas palabras muy breves que decirle en un salón que se llama Jordán. Allá les van a recibir y si tiene alguna necesidad de oración, allí oran por usted. Dios te bendiga, iglesia.